Amén. Amén. Qué gozo, hermanos, qué alegría tan grande trae a cada uno de nuestros corazones saber que su presencia, la presencia de Dios, está en medio de nosotros y que Él quiere bendecir cada una de nuestras vidas. Y qué gozo, qué placentero es para el creyente poder estar en su presencia, sabiendo que el Señor, juntamente con nosotros, se goza en la congregación de su pueblo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Pues como sabéis, la semana pasada empezamos un capítulo apasionante y estuvimos viendo todo el capítulo 10 del libro de Hechos de los Apóstoles, y hoy nos toca el capítulo 11. Y en esta mañana vamos a estar meditando Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el 18. Y cuando lo tengáis, hermanos, decid amén, gloria al Señor, una señal, y leemos todos juntos. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice así, dice versículo 1, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces. Y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que fue dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en medio de tu pueblo, Señor. Gracias porque con libertad podemos abrir nuestros labios, nuestros corazones para alabarte, para bendecirte, para darte gloria a ti, Señor, y para decirte que tú eres bueno, Señor. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo. Gracias por tu misericordia nueva cada mañana, Señor. Y ahora te pedimos, Padre, que mientras tu palabra es predicada, Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo. Sigue moviéndote con el poder de tu Espíritu. Extiende tu buena mano, Señor, y atiende a cada una de nuestras necesidades conforme a tu voluntad, Señor. Glorifícate, Padre, te pedimos. Y bendícenos a nosotros, tu pueblo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pues hemos leído unos versículos apasionante. Y yo le he puesto como título a la predicación, el Dios imparable. La semana pasada, al estudiar el capítulo 10 de este libro, pudimos ver cómo la iglesia entra en una nueva etapa. Hasta entonces la iglesia solo estaba compuesta por judíos, y estos creyentes judíos no tenían la intención de compartir el evangelio con los gentiles, es decir, con aquellos que no eran del pueblo judío. No estaba en sus corazones compartir su fe con los gentiles. Y tanto es así que Dios mismo tuvo que preparar a Pedro para que Pedro fuese a los gentiles a predicarle el evangelio. Cosa que Pedro hizo no sin antes presentar resistencia. Sus palabras ya las vimos la semana pasada, fueron estas: Señor, no. Pedro se opuso, al igual que lo hubiera hecho cualquier otro discípulo en ese momento de la historia de la iglesia.
De hecho, cuando la iglesia en Jerusalén se enteran de lo que había ocurrido con Cornelio, le pide explicaciones a Pedro sin entender el por qué Pedro se había juntado con los gentiles. Por lo tanto, hermanos, los judíos no tenían la intención de compartir su fe con los gentiles, no estaba en sus corazones. Pero sí estaba en el corazón de Dios salvar a los gentiles por el poder de la predicación del evangelio. Hermano, y todo lo que está en el corazón de Dios se lleva a cabo. Todo pensamiento que nace en la mente de Dios se llevará a cabo. Sus pensamientos no se frustran. Sus intenciones no se quedan por el camino. Las intenciones de Dios se llevarán a cabo con cada una de nuestras vidas. Lo que Dios se propone hacer, lo hace y punto. Porque Él es el Dios soberano, Él es el Dios imparable que lleva sus planes hacia adelante a pesar de todo y de todos. Hermano, y esto trae alegría y gozo a nuestros corazones porque sabemos que Dios cumplirá su propósito en cada una de nuestras vidas para la gloria del Señor. Porque Él se ha propuesto hacer algo con nosotros y eso nada ni nadie lo va a impedir. Sus pensamientos se llevarán a cabo, sus intenciones las llevará hasta el final. Jamás se frustrará su propósito con cada una de nuestras vidas. Y nosotros al final, hermanos, cuando veamos su brazo fuerte venciendo los obstáculos que le puedan salir al frente, nos maravillaremos y glorificaremos a Dios, porque nuestro Dios es imparable. Amén. Dios es imparable. Y esto es lo que vemos en este texto que estamos estudiando en esta mañana, que Dios cumple sus propósitos en nuestras vidas a pesar de nosotros mismos. Filipenses 1:6 dice así, el apóstol Pablo escribía y decía: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y con esto en mente vamos a pasar entonces a ver el primer punto de la predicación, y yo lo he llamado así: la noticia ha llegado. La noticia de que también los gentiles habían recibido el evangelio se extendieron a lo largo y a lo ancho. Los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de lo que había ocurrido en Cesarea, que los gentiles habían recibido el evangelio, que ellos habían llegado a la fe por el poder del evangelio. Y estas noticias a los creyentes judíos le preocuparon e inquietaron mucho. Eran los primeros gentiles que se habían convertido al cristianismo, algo totalmente inconcebible para la mentalidad judía. Ni tan siquiera podían entender cómo es que Pedro había estado con los gentiles cuando eso para ellos era una abominación. Eso es abominable para un judío. Lo mismo que era para Pedro. Fijaos que dijo Pedro en Hechos del Apóstol capítulo 10, 28, lo vimos la semana pasada. Pedro les dijo a los gentiles: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame yo común o inmundo. Pedro había sido convencido por Dios, tuvo que ser Dios mismo quien lo mandara, pero la iglesia en Jerusalén no sabía nada de esto. De la misma manera que Dios convenció a Pedro para que fuese a los gentiles a predicar el evangelio, ahora Pedro tiene que convencer a los judíos, a los creyentes judíos, que fue Dios quien lo mandó para predicarle a los gentiles. Fijaos lo que dice el versículo 2 y 3 de nuestro texto. Dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Pedro sube a Jerusalén. La iglesia no convoca a Pedro a Jerusalén para pedirle explicaciones. Pedro sube a Jerusalén por su propia iniciativa y la iglesia en Jerusalén aprovecha de que Pedro está allí para pedirle explicaciones de por qué él había estado con gentiles y cómo es eso que los gentiles habían recibido el evangelio. Los defensores de la circuncisión, que era toda la comunidad cristiana de Jerusalén, que hasta en ese momento, como decimos, era compuesta solo por judíos, todos criticaron a Pedro por haber entrado en casa de hombres incircuncisos y por haber comido con ellos. La iglesia estaba perturbada. Esta noticia les trajo preocupación e inquietud en gran manera.
y le pidieron explicaciones a Pedro. Ahora Pedro tiene que darle una muy buena razón para que ellos queden satisfechos con su explicación. Y eso es lo que va a hacer Pedro en los versículos, a partir del versículo 4 hasta el versículo 17. Le va a explicar paso a paso lo que había sucedido, cómo es eso que él había llevado el evangelio a los gentiles. Hermanos, los judíos creyentes hasta ese momento pensaban que el evangelio era solo para los judíos. No querían compartirlo con los gentiles. Y nosotros, hermanos, podemos correr el peligro de creer que el evangelio es solo para nosotros. Nos acostumbramos tanto a nuestra congregación, a nuestra familia, a nuestro grupito, que podemos correr el riesgo de pensar que el evangelio es solo para nosotros, para nuestro grupito, para nuestra congregación. Y puede que esta sea la razón por la que nos cuesta saludar tanto cuando las personas nos visitan por primera vez, cuando Dios trae a su iglesia a personas y te das cuenta que solo los mismos son los que siempre se acercan a saludar. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque el evangelio no es solo para nuestra iglesia, no es solo para nuestro grupito, no es solo para nuestra familia. El evangelio es para todos. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pero podemos acostumbrarnos tanto a vernos siempre los mismos y en el mismo lugar, que podemos olvidarnos de que ahí fuera hay un mundo que necesita el evangelio de Jesucristo. El evangelio tiene que correr por las calles y la iglesia, el creyente, debe predicar, compartir las buenas nuevas de salvación que Dios nos ha dado. Amén. Podemos caer en el mismo error que cayeron los cristianos judíos y pensar que el evangelio solo es para nosotros. Hermanos, no nos acostumbremos a nuestro pequeño y diminuto reino. Mi familia, mi grupito, mi iglesia, yo. El evangelio tiene que ser compartido a toda criatura sin excepción. Cuando la gente viene a la iglesia por primera vez, yo me tengo que acercar, yo me tengo que preocupar por ellos, yo tengo que recibirlos bien, con gusto, porque es Dios quien los está trayendo y ellos necesitan el evangelio y necesitan rodearse de personas que le enseñen el evangelio y que cuiden bien de ella. Porque ¿para qué Dios los trae a su iglesia? Para que sean cuidados y discipulados, ¿o no? ¿Y quién hace ese trabajo, hermano? Tú y yo. Tú y yo. Debemos hacer ese trabajo. Hermano, debemos examinar nuestros corazones. Por si tal vez estamos cayendo nosotros en el mismo error. Y pensar que el evangelio es para mi grupito. Y a los gentiles, a los nuevos que vienen de fuera, que se acerquen otros. Tú tienes que acercarte, yo tengo que acercarme y tratarlos con amor y con amabilidad, porque Dios los está trayendo a su iglesia. Amén. Abramos nuestro corazón al que viene de fuera y sirvámosle en amor. Romanos 5:8 dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Compartamos ese amor con todo para la gloria de Dios y para el bien de nosotros, su iglesia. Y ahora Pedro le va a explicar las cosas a la iglesia en Jerusalén, cómo él las había experimentado. Y con eso pasamos al segundo punto de la predicación, y yo lo he llamado la experiencia de Pedro. El orden que Pedro ofrece de los hechos es importante porque nos ayuda a vivir su experiencia con él y así aprender cómo Dios le mostró que no podía llamar impuro o inmundo a nadie, como hemos visto en Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versículo 28. Y para esto hicieron falta 4 golpes duros de revelación divina para superar sus prejuicios raciales y religiosos, así como lo explica Pedro a la iglesia en Jerusalén. Y la primera revelación que Pedro recibe es la visión divina, y esto podemos verlo a partir del versículo 4 hasta el 10. Pedro tuvo una visión del lienzo, la sábana, con animales, reptiles y aves, y el versículo 6 agrega también las fieras, lo mismo que agrega la afirmación de Pedro, que él dice que miró dentro de la sábana
atentamente. Esa visión que tuvo Pedro, ese lienzo, esa sábana, dice que fue seguida por la voz que le dio a Pedro la desconcertante orden para él: Pedro, levántate, mata y come. Ya conocemos su respuesta, y después de su protesta, Dios lo reprendió diciéndole: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú común o inmundo. Y todo esto, hermano, incluyendo la orden y la reprensión, se repitió hasta 3 veces. De tal manera que la voz celestial le habló 6 veces en total con el mismo mensaje básico. En consecuencia, Pedro comprendió que los animales impuros e impuros, una distinción que Jesús había abolido, eran un símbolo de persona pura e impura, circuncisa e incircuncisa, como lo expresan algunos comentaristas bíblicos. Dicen así: la sábana es la iglesia, que incluirá a todas las personas de toda raza, de todo pueblo, lengua y nación, sin ninguna clase de distinción. Y eso es lo que Pedro está a punto de entender y a punto de aprender. La segunda revelación que Pedro tiene es la orden divina. Y eso lo tenemos en el versículo 11 y 12. Pedro recibe una orden de acompañar a los 3 que habían venido de Cesarea a buscarlo. Porque en aquel mismo instante, nada más terminar la visión, llegaron los hombres de Cornelio a la casa donde se encontraba Pedro. Y el Espíritu dijo a Pedro que los acompañara sin dudar, que no hiciera asesión de personas y que acompañara a esos hombres que venían a buscarle, porque Pedro tenía algo importante que decirles. Y aunque eran hombres incircuncisos, Pedro tenía que acompañarlos, porque así fue la orden y el mandamiento que recibió del Espíritu. Y aquí Pedro nos dice, nos da el número exacto de los hombres que lo acompañaron de Jope a Cesarea, y fueron 6 hermanos los que acompañaron a Pedro. Y estos 6 hermanos eran testigos de lo que había acontecido. Es decir, con Pedro constituía un grupo de 7 varones que fueron a Cesarea, a casa de Cornelio, a presentarle el Evangelio. En todo el relato, hermanos, Pedro en su defensa está poniendo el énfasis en Dios. Es decir, no fue Pedro quien tomó la iniciativa de ir a los gentiles. No nació en el pensamiento ni en el corazón de Pedro el ir a los gentiles a predicarle el Evangelio. Esa iniciativa fue iniciativa de Dios. Esa iniciativa nació no del corazón de Pedro, sino del corazón de Dios mismo. Porque aunque no estaba en Pedro, no estaba en la iglesia, estaba en el corazón de Dios. Y todo lo que está en el corazón de Dios se lleva a cabo para la gloria del Señor y para el gozo de su pueblo. No fue él quien tomó la iniciativa de acercarse a los gentiles. No fue Pedro quien forzó la visión. No fue Pedro quien forzó la orden. Fue iniciativa de Dios, fue la orden de Dios, llevando a cabo lo que se había propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo. Fue Dios quien trabajó para salvar a los gentiles. Fue Dios quien movió todos los hilos para enviar a Pedro al lugar que Dios quería que fuera. Aunque Pedro presentó resistencia, al final hizo lo que Dios le pidió. Porque, hermanos, su obra es imparable. Él es el Dios soberano que mueve todos los hilos de nuestra historia para cumplir lo que su corazón ha determinado que suceda. ¿Os acordáis de Jonás? Dios le da un mensaje a Jonás: Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Dice que él se levanta y huye de la presencia de Dios y se va a Tarsis. Pero vemos cómo Dios ordena una serie de acontecimientos que suceden alrededor de Jonás. ¿Y dónde acaba Jonás? En Nínive, predicando el mensaje de arrepentimiento que Dios le había dado. Dios cumplió su plan a pesar de Jonás. De la misma manera que Dios cumple su plan de salvar a los gentiles a pesar de la iglesia en ese momento de la historia, y a pesar del mismo Pedro que mostró resistencia. Y, hermanos, el Dios soberano cumplirá lo que ha determinado hacer desde antes de la fundación del mundo. El Dios soberano cumplirá su plan en cada una de nuestras vidas
a pesar de nosotros mismos, porque su obra es imparable, y así lo muestra la Escritura. Él es el Dios imparable. Él arrasa con sus adversarios, Él tuerce el brazo de sus enemigos, Él nubla el consejo de los malos y lleva a cabo su plan perfecto con cada una de nuestras vidas y con su pueblo. Amén. Gloria al Señor por esta verdad. Bendito sea su nombre, porque Él va a cumplir su plan en nosotros a pesar de nosotros. Él hará con nuestra vida lo que se ha propuesto hacer desde antes de la fundación del mundo. Él lo llevará a cabo. Hermano, aunque las circunstancias por las que podamos estar pasando no sean de nuestro agrado, Dios sigue moviendo los hilos de nuestra historia. La victoria es segura, hermano. Llegaremos a buen puerto. Seguiremos recibiendo gloria de parte de nuestro Dios. Sus promesas nos acompañan. Su presencia viene con nosotros. Él está con su pueblo. Vivimos bajo la bendición y el gobierno de nuestro gran Dios y nuestro gran Salvador llamado Jesucristo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Él es el buen pastor que cuida cada una de nuestras vidas. Y aunque las circunstancias no sean de nuestro agrado, aunque nuestro corazón ahora esté herido y sangrando, Dios está moviendo los hilos de nuestra historia para llevar a cabo su plan perfecto en cada una de nuestras vidas. Gloria al Señor, alaba al Señor, alábale porque Él es bueno el Señor, bendito sea su nombre. Sus pensamientos, hermanos, siguen siendo buenos para cada una de nuestras vidas. Él se ha propuesto hacer algo bueno con nosotros y eso es imparable. Gloria al Señor. Y eso está haciendo con Pedro y con Cornelio y con la iglesia en Jerusalén, mostrándole su gloria, mostrándole su poder y haciendo que su voluntad se cumpla, porque nuestro Dios es imparable. ¿Quién va a impedir que la voluntad de Dios se cumpla? ¿Quién va a impedir que sus planes se lleven a cabo? ¿Quién es el valiente que se va a poner delante de Dios y le va a decir hasta aquí? Tú ya no vas a seguir avanzando. ¿Quién? ¿Quién? ¿Un líder político? ¿Europa? ¿La OTAN? ¿La agenda globalista? ¿Quién se va a poner delante de Dios y le va a decir hasta aquí? Dios arrasa a sus enemigos, los destroza. No hay ningún impedimento para Dios. Todas las cosas para Dios son fáciles. Y cuánto gozo, alegría, paz trae eso al corazón del creyente, ¿no? Amén. Gloria a su nombre, porque sus planes se van a llevar a cabo, porque nuestro Dios, hermanos, es el Dios imparable. Y la tercera revelación que Pedro recibe fue la preparación divina, y esa la encontramos en el versículo 13 y 14, es decir, cuando Pedro y su grupo entraron en la casa de Cornelio, este les dijo cómo Dios los había preparado para su visita. Un ángel se le había aparecido y le había dicho que enviara a alguien a Jope a buscar a Simón Pedro, quien le traería un mensaje de salvación. Mientras Pedro volvía a relatar a la iglesia de Jerusalén la historia de las dos visiones, seguramente Pedro volvió a quedar impresionado de la cronología de los hechos, porque Dios había estado obrando en los dos extremos, en Cornelio y en Pedro, organizando deliberadamente el encuentro, preparándolos al permitir que cada uno de ellos tuvieran una visión especial, independiente y apropiada en días sucesivos. ¿Veis, hermanos? Es Dios quien prepara a Cornelio y Pedro, es Dios quien organiza, es Dios quien permite, y todo lo hace para la gloria de su nombre y para el gozo de nosotros, su pueblo. ¡Qué bueno Dios, hermano! Amén. ¿Es bueno el Señor? Sí, bueno, muy bueno, tremendamente bueno es el Señor con cada uno de nosotros. A Cornelio le dijo en Cesarea que enviara a buscar a Pedro en Jope, y a Pedro en Jope le dijo que fuera a ver a Cornelio en Cesarea. Dios sincronizó perfectamente los dos hechos. Tanto Pedro como Cornelio reflexionaron sobre lo que vieron y oyeron e interpretaron su significado y eligieron deliberadamente obedecer. Tanto Cornelio como Pedro no eran marionetas en las manos de Dios. Ellos interpretaron el significado de la visión y decidieron deliberadamente obedecer a Dios.
Hermanos, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos está hablando? ¿Te está hablando a ti el Señor? ¿Te está pidiendo cosas a ti el Señor? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está hablando? ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te está pidiendo? Reflexiona, hermano, en lo que Dios te está hablando. Reflexiona en lo que Él te está pidiendo. Escucha a Dios. Mira lo que Dios te dice. Interpreta su significado y obra en consecuencia para la gloria de Dios y para el bien de nosotros, su iglesia. Hermano, porque Dios no quiere fastidiarnos, o Dios quiere fastidiarte. Cuando Dios nos pide algo, cuando Dios nos dice algo, es para nuestro bien. Y Dios a cada uno de nosotros nos está pidiendo cosas, ¿o no? Series de más, hobbies que nos atrapan, horas de entretenimiento, ídolos que nos esclavizan y nos destrozan. Dios nos pide que soltemos el rencor en nuestro corazón, la falta de perdón, corazones orgullosos. Nos pide que amemos a nuestros enemigos. Entre otras cosas, hermanos, Dios lo pide para nuestro bien, para la gloria de su nombre y para nuestro bien. Porque un corazón rencoroso, un corazón que tiene falta de perdón, atrae para sí mismo amargura. Un corazón que crea un ídolo es para su propia destrucción, para su propia vergüenza. Y Dios, que nos ama, nos pide que soltemos cosas que nos dañan a nosotros mismos. Y eso no es lo peor, hermano. Lo peor es que si guardamos estas cosas en nuestros corazones, no nos dejan prosperar espiritualmente. No podemos prosperar espiritualmente con falta de perdón, con rencor en nuestros corazones, con orgullo, con soberbia, con falta de amor. Fijaos que dice el Proverbio 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermano, no endurezca tu corazón a la voz del Señor. Obedece. Pedro y Cornelio no endurecieron su corazón al Señor, sino que obedecieron y fueron bendecidos. Ellos obedecieron y fueron bendecidos en gran manera. Imitemos su ejemplo y no endurezcamos nuestros corazones al Señor, porque cuando obedecemos, entonces viene la bendición. Hermanos, si no hay obediencia, no hay bendición. La bendición viene cuando hay obediencia a la palabra del Señor. Y Dios quiere nuestro bien y nos llama a obedecerle, a buscarle con alegría y con gozo en cada uno de nuestros corazones, a amarle a Él, a amar a nuestros enemigos, a perdonar a los que nos dañan, a orar por nuestros enemigos, por aquellos que nos persiguen, hasta por la vecina que nos está haciendo la vida imposible. Tenemos que amarla y orar para que el Señor la bendiga, porque Dios quiere el bien también de aquellos que no le conocen. Obedezcamos al Señor y obtendremos su bendición. Y la cuarta y la final revelación que Pedro recibe fue la acción divina. Y eso lo tenemos en el versículo 15 y 17. Mientras Pedro predicaba el Evangelio, dice que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como agrega Pedro, lo mismo que como nosotros al principio, dice el versículo 15. Fue la extraordinaria similitud de ambos eventos lo que sorprendió a Pedro, de modo que le llevó a recordar lo que le fue dicho por el Señor cuando les dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se derrama y Pedro, que recuerda la palabra del Señor. Hermanos, el Espíritu Santo nos enseña, nos guía, nos recuerdan las palabras que Dios ha dejado escritas en su palabra, en la Biblia. Y Pedro, hermanos, queda impresionado por la similitud de los hechos, porque él se acuerda de que de la misma manera que ellos recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, de la misma manera están recibiendo los gentiles el Espíritu Santo. De modo que podemos decir que este era el Pentecostés gentil en Cesarea, que correspondía al Pentecostés judío en Jerusalén.
Hermano, y el Espíritu Santo cae mientras Pedro predica la palabra. Y qué gozo es saber que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, Él sigue edificando a su iglesia. Gloria al Señor. El Espíritu Santo sigue dando dones a su pueblo para la edificación del mismo. El Espíritu Santo nos sigue equipando para toda buena obra. El Espíritu Santo nos sigue enseñando a Cristo, nos sigue enseñando su gloria, su majestad, su poder, su reino, por las palabras que han sido escritas en la Biblia. El Espíritu Santo sigue obrando en cada una de nuestras vidas para la gloria de Dios y para el bien de nosotros, su iglesia. Hermanos, mientras estamos aquí reunidos, cantando al Señor, adorando al Señor, escuchando su palabra, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nuestros corazones. Dios está obrando en tu vida, en mi vida, por el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios sigue trabajando con nosotros. Cuando estamos en nuestra casa, cuando estamos en nuestros trabajos, el Espíritu Santo nos sigue conformando a la imagen y semejanza de Jesús. El Espíritu Santo quiere hacernos más como Cristo. Él nos sigue purificando, Él nos sigue santificando, avivando para la gloria de Dios. La tercera persona de la Trinidad nos sigue enseñando y guiando, ¿a qué? A toda la verdad. Gloria al Señor. No estamos huérfanos. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Dios con nosotros, trabajando en nosotros y a través de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Y la obra del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, en su iglesia, es una obra imparable. Nada ni nadie puede detener su obra en su pueblo. Él se ha determinado a hacer algo bueno con nosotros y Él lo va a llevar a cabo. Gloria a Dios. Estos fueron entonces los 4 golpes duros apuntados hábilmente contra el prejuicio racial judío y especialmente al de Pedro. La visión, la orden, la preparación y la acción. Juntos demostraron concluyentemente que Dios había dado la bienvenida en su familia a los creyentes gentiles en los mismos términos que a los creyentes judíos. Pedro ahora estaba convencido. Enseguida sacó la conclusión correcta de que Dios había dado el mismo don del Espíritu a los gentiles que a los judíos. E hizo 2 preguntas retóricas. La primera fue en el momento que los gentiles recibieron el Espíritu Santo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 10, versículo 47, donde Pedro dijo: ¿acaso puede alguien negar el agua para que estos sean bautizados, que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y la segunda la tenemos en el versículo 17, que dice a sus críticos en Jerusalén: si Dios le ha dado el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para pretender estorbar a Dios? El bautismo en agua no podía serles prohibido a esos gentiles convertidos por el poder del Evangelio, porque a Dios no se le podía prohibir lo que había hecho, es decir, darles el bautismo del Espíritu. El argumento era irrefutable. Pedro había sido enfrentado con un hecho divino consumado. Sin duda, dar el bautismo a un gentil incircunciso era un paso audaz e innovador, pero no hacerlo habría sido ser estorbo a Dios. Y eso es lo que Pedro no quería, ser estorbo a Dios. La conclusión de Pedro es: ¿quién soy yo para estorbar a Dios? Hermanos, y estas palabras me asustan y me asustan de verdad, porque sin quererlo puedo llegar a ser estorbo a Dios. Hermano, recibe bien a la gente, ama a la gente que viene por primera vez a la iglesia. Atiéndelos bien, con amor, con amabilidad, con educación. Piensa, si es necesario, hasta 10 veces antes de hablar lo que vas a decirle a una persona nueva, que nos conoce poco. Y tenemos que medir las palabras con las que hablamos, porque sin saberlo podemos ser estorbo a Dios. Y a mí no me gustaría serlo, porque eso es algo terrible. Hermanos, tengamos cuidado en no ser estorbo a Dios. Cuidemos nuestro testimonio. Cuidemos nuestro testimonio. Cuida tu manera de hablar.
Cuida tu actitud en la iglesia y en el mundo, por supuesto. Cuida tu actitud. Vive como un cristiano de verdad. Que tu vecino pueda decir, yo conozco a uno que ama a Cristo y lo ama de verdad. Cuando predicamos el Evangelio, la mayoría de las personas que nos dicen, en la iglesia no hay nada más que hipócrita. Lo dicen muchísimo. Pues que ese pueda decir al conocerte a ti, no, yo conozco a un creyente de verdad, que ama al Señor y que es coherente con lo que dice ser. Ama a Cristo porque lo muestra con su vida, con su estilo de vida, con su actitud. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra actitud. No hablemos de cualquier manera, y menos a los que llevan menos tiempo viniendo. Piensa bien lo que vas a decir y examina si es lo más apropiado o no. Porque a lo mejor es mejor callarse y no decir nada. Esto es algo muy serio. Yo no quiero serle estorbo a Dios y necesitamos pensar esto. Porque sin darnos cuenta, hermano, podemos serlo. Y el tercer y último punto que vamos a ver es la reacción de la iglesia. ¿Cómo reacciona la iglesia a los argumentos de Pedro? Esa experiencia gloriosa que Pedro tuvo con el Señor. Pedro se había convencido por las evidencias. Los argumentos eran irrefutables. Ahora ocurría lo mismo con la iglesia de Jerusalén. Dice que al escuchar el relato de Pedro, al escuchar el testimonio, dice que se apaciguaron, versículo 18, literalmente se quedaron callados. ¿Y qué hicieron? Glorificaron a Dios. Me gusta cómo lo expresa un comentarista, lo dice así: cesó la crítica y comenzó la adoración. La iglesia tenía buenos motivos para glorificar a Dios porque dijeron, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y la salvación a los gentiles es una de las verdades que más ha costado recibir o asimilar a los judíos en el transcurso de su historia. Aunque es un acontecimiento que está escrito en el Antiguo Testamento y que había sido profetizado sin equívocos, los judíos no lo habían entendido. Fijaos que dice Isaías 42:1, dice así: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi ungido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y el versículo 6 dice así, de este Isaías capítulo 42: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Fijaos que dice Isaías 49:6: poco es para mí que tú seas para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y fijaos que dice Isaías 45:22, un versículo maravilloso, y dice así Dios: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios, desde antes de la fundación del mundo, y así lo había dejado escrito en el Antiguo Testamento, tenía la intención de salvar no solo a los judíos, sino también a los gentiles por el poder del Evangelio. Y esta es una verdad que a los judíos les costó mucho asimilar, de manera que fue Dios mismo quien tuvo que convencerlos. Y esto es lo que sucede, hermanos, cuando Dios obra. Cuando Dios obra, hay un pueblo que es bendecido y recibe Dios la gloria por ello. Nos asombramos, hermanos, nos deleitamos cuando el Espíritu Santo obra en las vidas de los hombres de toda lengua, tribu, pueblo y nación. Dios salvó a los gentiles por medio de la predicación del Evangelio. El Evangelio no era solo para los judíos. Jesús no vino solo para salvar a judíos. Él murió para salvar a gente de todo pueblo, lengua, tribu y nación. Gente de toda raza. Fijaos la visión maravillosa que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos en Apocalipsis 7:9. Dice que Juan vio en el cielo a una gran multitud, la cual nadie puede contar. Este es el pueblo que Dios le promete a Abraham, una descendencia que nadie puede contar, innumerable. Y dice que ve gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu, de todo pueblo, que alababan y glorificaban el nombre del Señor en la eternidad. Gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Señor, tenemos un Salvador, Jesús. Jesús es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador. Aleluya, Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida, bendito sea su nombre. ¿Amas tú al Señor, hermano? Si lo amas es porque Él te amó primero. Y porque por el poder de tu espíritu, de su espíritu, Él ha querido
salvarte. Tenemos un Señor y un Salvador. Hemos sido salvados por el poder del Evangelio. A Dios le ha placido salvar a los creyentes por la locura de la predicación del Evangelio. Eso dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:21. Hermanos, Cristo es nuestro precioso sustituto. Él fue quien ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Hemos sido salvados porque Él fue quien cargó con todos nuestros pecados. Hermanos, la deuda ya ha sido saldada. Ya Cristo la pagó por mí, la pagó por ti en la cruz del Calvario. Y hoy Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, Él hoy sigue salvando a gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, por el mismo mensaje que te ha salvado a ti, el poder glorioso del Evangelio, la buena noticia que Dios tiene para un mundo caído, perdido, muerto en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, sigamos predicando el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio sigue resucitando a los muertos espirituales, a aquellos que no tienen a Cristo por causa de sus pecados. Sigamos predicando el Evangelio, porque cuando predicamos el Evangelio, hermanos, aunque no lo veamos, el Espíritu Santo está obrando en los corazones. El Evangelio es poder de Dios. El Espíritu Santo obra a través de la predicación del Evangelio para obrar en los corazones. Él envía su palabra con un propósito, hermano. Cuando tú predicas el Evangelio a alguien, Él está enviando su palabra con un propósito y ese propósito se llevará a cabo. Isaías dice que su palabra, la que Él envía, no volverá a Él vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Él la envía. Prediquemos el Evangelio a toda criatura, sin distinción, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, hermano. Terminamos pues recordando lo que hemos visto. Hermanos, luchemos por una iglesia unida que no hace distinción entre uno y otro, dividiéndose en grupitos. Estemos sensibles a la voz del Espíritu. Miremos lo que Dios nos dice, escuchemos a Dios, examinemos lo que nos está pidiendo y obremos en consecuencia, obedeciendo a Dios, y obtendremos su bendición. Prediquemos el Evangelio como hizo Pedro en casa de Cornelio y procuremos con diligencia, con toda nuestra fuerza, nuestra alma y corazón, no ser estorbo a Dios. Ayudemos a los demás a acercarse al Señor y a tener vidas espirituales saludables. Y aprendamos a ver, a obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nosotros. De manera que podamos decir, hermano, también Dios ha dado arrepentimiento a mi familia. También Dios ha dado arrepentimiento a mis vecinos. También Dios ha dado arrepentimiento a mis conocidos. También Dios ha dado arrepentimiento a los alcohólicos, a los drogadictos, a los maltratadores, a los mentirosos, a los avaros, a los blasfemos. Por el poder del Evangelio, Dios trae arrepentimiento al corazón de los pecadores. Hermanos, tenemos un mensaje que dar a esta sociedad y sería una tragedia callárnoslo. El Evangelio nos ha sido entregado por Dios a su pueblo, y su pueblo debe predicar el Evangelio a un mundo perdido, muerto en sus delitos y pecados. Fijaos el versículo 14, que el mensaje que recibe Cornelio de parte del ángel es este. Él, refiriéndose a Pedro, le dijo, el ángel le dijo a Cornelio, Pedro, te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué palabras? Las palabras del Evangelio. No eran las palabras de Pedro, eran las palabras de Dios. Y esas palabras que Pedro había recibido son las mismas que le predicó a Cornelio. Y esas mismas palabras son las mismas que la iglesia ha recibido de parte de Dios. Palabras que traen salvación a un mundo perdido. Y hermanos, sería una tragedia permanecer callados. Cuando por esas palabras, por el poder del Evangelio, la gente puede ser salva. Así que levantémonos, hermanos, con fuerza, con alegría y con gozo en nuestros corazones y digamos como decía el apóstol Pablo, porque no nos avergonzamos del Evangelio. ¿Te avergüenzas del Evangelio? Pues compártelo. Porque no nos avergonzamos del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es por el poder del Evangelio, mi hermano, que tú y yo estamos hoy aquí,
con alegría, con gozo y con esperanza, alabando, bendiciendo y dando gloria a nuestro buen Dios y a nuestro precioso y gran Salvador, llamado Jesucristo. Apasionate por el Señor, enamórate de Jesús. No merece menos. Después de ver el poder de su evangelio obrando en cada uno de nuestros corazones. Eso tiene que volvernos locos de amor. Cuando yo estoy en la cárcel predicando y termino de exponerle el evangelio, yo les digo siempre lo mismo. Esto tiene que volvernos locos de amor. Tiene que apasionarnos por Cristo y por su gloria. Y Él debe ser lo más importante en cada una de nuestras vidas. Amén, hermano. Que el Señor les bendiga. Sigamos adelante. Levantémonos, edifiquemos su pueblo, porque Dios está con nosotros. Gloria al Señor. Amén.